Hola mis queridos amigos, bienvenidos a este su canal de reflexiones Otlamar. Vamos a reflexionar sobre esta palabra de Dios que nos habla de San Juan capítulo 20 versículos 19 al 31. Y es un momento muy especial porque es domingo y el domingo se nos pide a nosotros, pues los católicos, de participar de la Santa Misa. Es el tercer mandamiento de la ley de Dios, pero también es el primero de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que es participar, no asistir nada más, mi querido hermano, es participar, es mostrar la alegría, es poder participar en los cantos, en las respuestas, en los signos que se están dando en la Eucaristía, y tienen que tener en cuenta toda la Eucaristía, toda, un 99% es bíblica, todas las respuestas, todas las cosas, y tanto que ser bíblico, entonces nos lleva a nosotros a vivir más en plenitud. Simplemente que muchos de nosotros los católicos no comprenden realmente las gracias de santificación que se tienen en la Eucaristía. Yo los invito, los que son católicos, no dejen participar en la Eucaristía los domingos, vayan, aprovechen, llénense de Dios, llénense cada día más de espiritualmente. Y hoy la palabra de Dios, ahí nos está mostrando dos cosas. Primero, en los Hechos de los Apóstoles, que es la primera lectura, nos habla en el capítulo 2, versículos 42 al 47, que los creyentes todos vivían como hermanos y ponían todo en común. Es la primera comunidad cristiana fundada por Jesucristo, pero que está después de la resurrección. Entonces Dios quiere que nosotros nos acerquemos. El Padre envía a su Hijo para que nosotros nos acerquemos y lo tengamos a Él como hermano, y que no nos alejemos de Él, sino por el contrario, que caminemos junto con Él. ¿Somos capaces? Claro que sí, solamente que en ocasiones nos da mucha pereza, y es pereza espiritual, pereza porque pensamos que todo es lo mismo, que muchas cosas, entonces ir allí es lo mismo, ir allá es lo mismo. No es lo mismo vivir un sacramento que nos ha dejado el Señor a vivir solamente una experiencia de reflexión espiritual. No es lo mismo participar con mi vida en plenitud a simplemente llevarme a otras circunstancias de mi vida. Hoy, San Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31. ¿Y qué nos habla San Juan? Y dice: al anochecer del primer día de la semana estaban los discípulos en una casa con las puertas trancadas, cerradas, atornilladas. Tenían miedo. Como cuando uno aquí en nuestra amada Colombia, ha sentido esos rafagazos de proyectiles cuando hay mucha violencia. Cuando hay mucha violencia uno se encierra, a uno le da miedo. Y entonces nos encerramos. Así estaban los apóstoles. Los apóstoles estaban allá en el cenáculo, encerraditos todos, pero todos estaban ahí. Y sienten, y Jesús entra y se pone en medio de ellos, y después de que se pone en medio de ellos, les da una palabra, y esa palabra es: la paz con ustedes, la paz con vosotros. Pero hay una cosa, que uno de los apóstoles no estaba ahí, estaba afuera. Cuando Jesús se les aparece, tiene un diálogo con ellos, ven que ha resucitado, le muestra las manos, le muestra el costado. Aquellos discípulos que lo ven se llenan de alegría, pero se llenan de alegría a ver a su maestro, a ver a su rabí, a ver a aquel que los llevó a caminar por un sendero de bienestar, de encuentro, de hermandad, de esperanza. Y esos discípulos se llenan de alegría y a la vez de admiración de ver a Jesús. Lo admiran y dice: verdaderamente ha resucitado.
pero ha resucitado no para la vida del mundo, sino para la gloria del reino de los cielos. Y cuando Jesús resucita también nos muestra a nosotros esa firme esperanza de poder resucitar con el Señor, de poder seguirlo a Él. Y por eso Él se acerca y conversa con ellos, pero hay uno que no está y Él espera que todos estén. Y entonces por eso después se marcha, cena con ellos, se marcha, se va, y a los 8 días está Tomás, el apóstol Tomás. Y ya los apóstoles le habían dicho, hemos visto al Señor, se nos ha presentado. Y ese Tomás dice, si no veo los huecos en sus manos, si no meto mi dedo, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Y cuando Jesús se les presenta nuevamente y está Tomás ahí, llega y le dice, venga Tomás, acércate, dame tu dedo, métela en mis manos, dame tu mano, métela en mi costado. Y deja de ser incrédulo, sino hazte creyente. Eso, hazte creyente. Y por eso es que cuando Jesús nuevamente se encuentra con ellos ahí y ellos sienten esa presencia, Jesús llega y les insufla, les da, les sopla el Espíritu Santo y dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados. Escúchenme, mis hermanos, que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, donde Jesús los envía, y los envía con una misión concreta. Y dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Muchos no entienden eso. Cuando Jesús le da el poder a los apóstoles y a la sucesión de los apóstoles para perdonar los pecados. En sí mismo los apóstoles no son o el presbítero o el obispo no es el que perdona el pecado en sí. Es el mismo Dios, el mismo Jesucristo quien perdona los pecados. Y entonces, ¿por qué creer en un hombre? ¿Por qué creer en un hermano nuestro de carne y hueso? Pero mis queridos hermanos, la pregunta no es esa. La pregunta sería más bien, ¿cómo desconfiar yo en un hermano que es escogido, que es consagrado, en esa presencia de Dios y recibiendo el mandato que Dios les ha dado? Porque Jesús no se la dio a los ángeles, no se lo dio a otros diferentes, se lo dio a aquellos que estaban ahí en el cenáculo y que eran miedosos, aquellos que necesitaban de esa presencia para poder abrir nuevamente las puertas y salir a predicar y salir a hablar y salir a ser testigos de la fe. Y le dijo ahí a ellos, a todos, ahí se los dijo, no solamente ahora a Pedro, no solamente a Pedro, sino que los envió a todos. Y las palabras concretas, vayan y prediquen, reciban el Espíritu Santo, y a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Hombre, confiemos, Creamos que Dios ha escogido a hombres del medio de la misma humanidad para que nos guíen. Es que no es lo mismo una persona que se dedica a ese encuentro con el Señor a que nos dé un consejo cuando yo he pecado. Yo como sacerdote, yo también llego y tengo mi confesor y llego y me arrimo donde Él cuando yo tengo el pecado. Y qué gracia se siente cuando Él, en medio de su humildad, de su sencillez, y siendo otro hombre de carne y hueso, dice, y yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los pecados quedan perdonados. Qué hermoso.
Qué hermoso podernos acompañar en ese proceso de salvación. Qué bueno podernos acompañar en un proceso de conversión, y conversión que nos tiene que llevar a nosotros al reino de los cielos. Y Jesús habla, y Jesús da, y Jesús no se queda solo para sí mismo, sino al contrario, Jesús se dona nuevamente. Y ese donar nuevamente es cuando nos dice, como le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin haber visto. Mi querido hermano, te pregunto, ¿eres bienaventurado o no? ¿Crees sin haber visto? Porque creer es tener fe. Creer es poder caminar con Jesús. Creer es poder hacerme uno con Jesús, sabiendo que Él me da a mí la oportunidad de alejarme de todas aquellas circunstancias de pecado. Yo puedo ser tentado muchas veces en el día, y esas tentaciones no significa que yo he pecado. Es cuando yo caigo en esas tentaciones que cometo el pecado, y Jesús llega nuevamente a mi vida para que mi vida se transforme y pueda obtenerlo a Él. En este segundo domingo de Pascua celebramos también a Jesús misericordioso. No es el Jesús que llega a condenar, es Jesús el que llega a amar. Es Jesús el que viene para que nosotros nos levantemos del piso, del fango, y Él nos lava y nos transforma. Él viene para darnos esa nueva esperanza. Él viene para que caminemos junto con Él. Mis queridos hermanos, es tiempo de que tengamos signos realmente de conversión, de que dejemos tantas cosas que nos arrebatan la santidad, que dejemos de ser tan incrédulos. Hoy en día muchos católicos se creen católicos, pero van por el mundo actuando como paganos. Y ser pagano es alejarnos de Jesucristo. Que pensamos que ir por el mundo simplemente haciendo otras cosas son más importantes que el encuentro con el Señor. Hoy el Señor llega a nuestro encuentro. Hoy el Señor quiere amarnos. Hoy el Señor quiere reconciliarnos. Hoy el Señor tiene misericordia con cada uno de nosotros.